Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, mi correo es rcedillovillar.institutodeestudios.rosariocastellano.gmail.com. Yo les voy a impartir este curso, la materia de Economía y Comercio Internacional. eh, y esta unidad abre el 8 de mayo, que es el día de hoy, y cierra el 21 de mayo. Entonces, solamente ténganlo pendiente en su calendario. Recuerden que la unidad 1 principalmente es presentación, y ya en la unidad 2 pues empezamos a ver propiamente los contenidos de la unidad. No es que no hayamos revisado la unidad 1, sino que pues ya digamos que utilizamos los contenidos de plataforma, ¿vale? Esta sesión es la sesión sincrónica número 2, que se está llevando a cabo el lunes 8 de mayo y el horario es de 6 a 7. La siguiente reunión es el lunes 15 de mayo, igual de 6 a 7, y la siguiente es el lunes 29 de mayo, la cuarta, de 6 a 7. Esta liga, la liga que les envié hoy, va a ser permanente para todas las reuniones sincrónicas, no va a cambiar. Entonces, para que también lo tengan presente, ¿vale? Ahí en la misma presentación, que lo tienen desde la unidad 1, ustedes tienen acceso a mi canal de YouTube. Acá si ustedes le dan clic en la presentación, van a tener el canal de YouTube. Y aquí están todas, bueno, está mi canal y están las listas de reproducción. Estas son las listas de la materia de Economía y Comercio Internacional. Entonces, acá ustedes acceden a la lista de reproducción y solamente tiene un video que son las sesiones sincrónicas de la unidad 1, ¿va? Entonces, directamente desde la Su presentación, micrófono y me pueden hacer. eh, las lleva al canal de YouTube, ¿no? Después acá también tienen acceso al Drive. Entonces, en el Drive ustedes pueden tener, yo voy incorporando en cada uno de los folders la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 y la unidad 4. Todo este folder se conserva durante todo el curso y yo les pido que al finalizar el curso pueden incluso descargar el folder, incluso pueden descargarlo unidad a unidad o si prefieren todo el curso al final, ¿va? Para que tengan un respaldo del curso. Em, el día de hoy abrió la unidad 2. Entonces, la unidad 2 se titula Logística y Tránsito Internacional. El problema prototípico de todo el curso es la cooperación ambiental internacional y la Agenda de Desarrollo Sostenible en México. Recuerden que la agenda digamos, que se titula de manera breve Agenda 2030 o ODS, busca que de manera internacional se eche a andar un conjunto de metas, en total son 17 objetivos, eh, y estos objetivos pues tienen algunos como la erradicación de la pobreza, la educación de calidad, en el tema ambiental, pues llegar a que nosotros generemos cero residuos, digamos, de todo tipo, ¿no? En específico, los que se quieren disminuir de manera drástica son los residuos sólidos. Entonces, que disminuya la desigualdad y hacer una lucha conjunta contra el cambio climático. Ahorita les voy a platicar dónde pueden eh, encontrar más información sobre esta Agenda 2030 y en específico dar seguimiento a los indicadores con los que, déjenme aceptar a alguien más, eh, a los indicadores con los que eh, se comprometió México, ¿no? Entonces aprovecho el que aceptamos a alguien más y les comparto, si ustedes dan aquí clic y buscan www.inegi.org.mx, este es, esta es la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Si ustedes después se van en sus sistemas de consulta y después de los sistemas de consulta buscan objetivos de desarrollo sostenible, aquí, van a llegar a este sitio. Entonces, en este sitio, digamos, se hizo un compendio de los 17 objetivos, de los 17 ODS, y aquí están, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía
asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, aquí tenemos los 17 objetivos, pero no solamente se enuncian. En este caso, recuerden que el incidente crítico habla de la producción y consumo responsables, ¿no? Entonces, si nosotros queremos dar seguimiento a este objetivo, damos clic en ese objetivo y aquí están todas las metas. En específico, México se comprometió con 3 metas, que son de aquí al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, ¿no? La siguiente meta, elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. El tercer objetivo, impulsar la economía circular en las cadenas productivas y de consumo, entendida como el diseño de productos, servicios para disminuir desechos al final de la vida útil de los mismos y desde de una perspectiva de valor compartido. Este en específico es tema de la unidad 2 de la experiencia de aprendizaje, porque van ustedes a aprender que actualmente hay cadenas de distribución que se basan digamos, no son sustentables, es decir, generan muchos desechos o muchos residuos. Sírvase, por ejemplo, si ustedes piden un producto en alguna de las plataformas de venta online, vienen en empaques que por lo regular son plásticos, que generan gran cantidad de residuos y digamos que ustedes van a recibir un teléfono o un objeto pequeño, pero generaron el desecho de tal vez 2 o 3 cajas, más todos los envoltorios que, digamos, que lleva pues el empaquetar este producto, ¿no? Entonces, eso a la larga implica un alto grado de contaminación. Entonces, bueno, pues aquí en específico les piden que ustedes vean la forma de diseñar esas cadenas de distribución de tal manera que eviten eh, que se genere más desechos, ¿no? Entonces, acá en los indicadores, si ustedes dan clic en cada uno de los indicadores, pues ustedes van a ver cuál es el avance que ha tenido en este caso México, ¿no? Y así por cada indicador, ¿no? Entonces, y por cada objetivo. Esto es información adicional por si quieren ustedes darle seguimiento en el marco de que es el problema prototípico y que es materia del incidente crítico que tenemos que analizar a lo largo de todo este curso. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven este indicador que son los de los residuos sólidos, ustedes se darán cuenta que México solamente recicla el 3.02% de sus residuos, entonces, o sea, quiere decir de su basura. Entonces, imagínense que se busca que se recicle casi el total de los residuos sólidos. Entonces, pues vamos muy mal en esta meta, ¿no? Porque las familias, los hogares y las industrias siguen no reciclando sus residuos sólidos. Entonces ustedes tendrían que plantear propuestas de solución para hacer que se aumenten tanto el reuso, el reciclado y la recolección de estos residuos de tal manera, tal vez con un nuevo tipo de empresas, tal vez lograr que haya máquinas expendedoras, es decir, que haya empresas que se dediquen al reciclado de estos residuos sólidos, tal vez reusar algunos residuos como puede ser el cartón o hacer espacios donde las personas puedan ir y llegar con sus residuos ya limpios para que esto sea posible. Tal vez emprender campañas a nivel nacional para la concientización de la importancia de la separación y el reciclaje de residuos. O sea, todo esto porque es un problema grave que solamente el 3% de los residuos sólidos pues se reciclan, porque eso nos habla que seguimos siendo una sociedad de úsese y tírese, ¿no? Entonces, con estos datos ustedes pueden sustentar su propuesta de tal vez generar una nueva empresa, un nuevo proceso de distribución. Eh, por ejemplo, se me ocurre que ustedes digan, bueno, lo que debemos de hacer es que se fomente o se apoye con
eh, reducción de impuestos a las empresas que promuevan que cada cliente lleve sus propios envases, ¿no? Entonces, que sean pequeñas, medianas y grandes empresas, y entonces eh, se les va a dar incentivos fiscales para que pues también las empresas empiecen a pensar, bueno, me conviene que mis clientes eh, lleven sus propios envases y esto reduce mis residuos sólidos y mi huella ecológica, no sé, estoy diciendo en un 20%, ¿va? Entonces, ¿por qué también en eso, en este indicador, pues vamos bastante rezagados, ¿no? Entonces, porque pues casi no se ha implementado el, el turismo sustentable, ¿no? A pesar de que el turismo es el tercer ingreso económico a nivel internacional, bueno, a nivel nacional, y somos uno de los principales destinos turísticos del mundo, pues se siguen esquemas de turismo donde tanto las grandes empresas hoteleras pues generan grandes cantidades de desechos, ¿no? Desechos que pueden ir desde el drenaje, desde la contaminación de los productos que utilizan. Por ejemplo, en la zona de Cancún, los desechos se siguen tirando, el desagüe está hacia la playa. Entonces, imagínense que tiran pues todo tipo de desechos, ¿no? Plásticos, contaminación de agua. Entonces, lo que los limpiadores que utilizan para limpiar tanto los hoteles como todos los recursos que se utilizan o insumos en estos hoteles, ¿no? Entonces, esto hace que si tenemos una gran cantidad de ingresos por turismo, pero su impacto en términos ambientales es bastante drástico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, bueno, con esto también justificamos tal vez plantear o impulsar empresas con turismo sustentable y sostenible, tal vez darle apoyo a pequeñas personas que viven, digamos, del turismo para que puedan fomentar este turismo, digamos, sustentable. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno. La competencia, regreso a la presentación, la competencia que nosotros, bueno, el propósito primero de esta unidad es profundizar cómo se maneja el comercio internacional desde la logística, es decir, logística que implica, cuando ustedes piensan, y actualmente creo que estamos más cercanos a ese tema, cuando ustedes piensan o no sé ustedes, digamos, me puedan compartir algo de su experiencia, si han hecho alguna compra online, ustedes saben que cuando ustedes compran online, les dice envío gratis o envío con costo, ¿no? Si es gratis, pues tienen que esperar un tiempo, tal vez una semana o hasta un mes, ¿no? Y les dice, bueno, tu producto que pediste, según sea el tipo de producto, pero hay muchas cosas vienen de China, ¿no? Va a ser un envío internacional. Y te dicen, si quiere dar guía de seguimiento a su producto, pues dices, tu producto fue empacado, fue enviado, después salió por avión y les dan un simbolito de un avión. Después del avión llegó a aduana, pasó a aduana, va a mensajería y llega a tu domicilio. Entonces, todo ese proceso que nosotros tal vez de manera intuitiva pensamos cuando hacemos una compra online, implica pensar en comercio internacional y en logística de comercio internacional. Entonces, para que nuestro producto llegue a nuestros domicilios, pues pasa por una aduana en el país de origen, un transporte aéreo, después del transporte aéreo llega a una aduana en otro país, que es el país de destino. Después de la aduana del país de destino, se transporta ese producto vía terrestre, llega a las oficinas donde concentran la paquetería, en este caso que se haya contratado, y la paquetería desde su centro de distribución asigna un mensajero o sea, puede ser mensajero en una van, puede ser un mensajero que va en moto y ese mensajero, digamos, llega a nuestros domicilios y nos entrega ese paquete, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes aparentemente para nosotros ya es como cotidiano, tal vez para algunos otros no, implica una logística de comercio internacional. Entonces,
Ese es uno de los propósitos de la unidad, que pensemos en esa logística, todo lo que implica que un producto llegue y sea comerciado en México, ¿no? ¿Por qué? Porque México pues es, digamos, nuestro país, ¿no? Entonces después lo que tenemos que aprender es identificar los procesos que se llevan a cabo en comercio internacional para que un producto se mueva desde la producción hasta el domicilio del cliente, que es lo que les acabo de pensar, o sea, dejar de pensar que eso, digamos, ocurre porque yo agarro, me meto a internet y paso mi tarjeta o digamos, o voy y hago un pago al Oxxo, ¿no? A pensar en todos los intercambios, todos los acuerdos internacionales que implican el que ese paquete llegue a mi domicilio. Por ejemplo, implica que hay una cadena productiva en el país en donde se crea ese producto. Después implica que hay va un conjunto de empresas, la de mensajería, la que hace el transporte de las mercancías vía aérea, la que hace el transporte, digamos, de llevar al centro de acopio, este, o a las bodegas, el producto, y aparte, pues la que cuando yo agarro, tengo una plataforma normalmente online, esa es una empresa, o sea, Amazon es una empresa o Mercado Libre es una empresa. Entonces, esa es una, o sea, ese sitio web es una empresa que hace que a través de su página se lleven a cabo intercambios comerciales y después, por ejemplo, si yo quiero pagar vía Oxxo, vía PayPal, PayPal es otra empresa, el que Oxxo me permita pagar en efectivo en alguna tienda, también subcontrato a otra empresa que hace transferencias electrónicas y aparte de eso, el que yo tenga una tarjeta de débito o crédito también me vincula con una empresa que es una institución bancaria. Entonces, todos esos, digamos, intercambios, pues son un conjunto de eslabones, en este caso, dentro de la cadena de suministros, ¿vale? Entonces, tenemos 6 temas. El primero es definición de logística, el segundo, tránsito internacional, el tercero, transporte internacional, tipos de carga, clasificación de mercancías y clasificación arancelaria de mercancías. Entonces, eso lo vamos a revisar en la plataforma. Aquí voy a hacer una breve pausa para recordarles cómo es que se utiliza pues la plataforma, ¿no? Yo estoy aquí en la plataforma. No sé si todos la sepan utilizar, pero si no, esta es una oportunidad para recordar. Ah, es que creo que está un poquito lento el internet. Disculpen un momentito porque me sacó. Entonces, eh, aquí está, ¿no? Esta es nuestra segunda unidad. En esta segunda unidad nos vamos a unidad 2, logística y tránsito internacional. Y acá está nuestro contenido. En este contenido, pues tenemos que irlo revisando, ¿no? Acá ya pasamos por la parte del incidente crítico que les mencioné, los ODS y la reducción de residuos sólidos, en específico en la Ciudad de México. Este programa en el marco global se llama Zero Waste, ¿no? Reducir a cero nuestros residuos como seres humanos. Y después acá viene la definición, digamos, pues qué es logística internacional, ¿no? Y acá nos citan a un primer autor que es, según Ferrell y Flores, la logística surge debido a las decisiones de los mandos militares en la década de 1940, es decir, pues estrategias, ¿no? Entonces, acá podemos decir que la primera definición, pues tiene que ver con una estrategia militar y después de la estrategia militar, pues cuando fue incrementándose el, digamos, el comercio a nivel global. Recuerden que antes el comercio era principalmente local o entre colonias y, digamos, no sé, nuestro comercio, cuando éramos colonia, que era la Nueva España, pues solamente lo teníamos con España, ¿no? Con el Reino de España. Así pasaba, por ejemplo, con las 13 colonias de Estados Unidos, bueno, de lo que actualmente es Estados Unidos, solamente comerciaban con Inglaterra. Y si ellos quisieran comerciar con otros, digamos, con otras colonias, pues esto era prácticamente imposible porque su colonia es la que se encargaba de el control de este comercio, ¿no?
Entonces, es después, ya cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean los organismos internacionales, que propiamente, en específico con la creación de la Organización Mundial de Comercio, que se empiezan a fomentar los intercambios internacionales entre diferentes países, intercambios comerciales de manera pacífica, ¿no? Entonces, y aparte regulados. Entonces, pues este es el antecedente del surgimiento del comercio internacional. Cuando ya tenemos un comercio internacional, ya no solamente necesitamos una logística local, o sea, que implica, por ejemplo, si yo produzco, digamos, en Aguascalientes, tal vez eh, hay una planta de Nissan, ¿no? Entonces esa planta de Nissan no solamente, si solamente se quedara en este país, pues tendría que transportar sus autos, transportar y vender sus autos en territorio nacional. Pero Nissan es una marca global, entonces la sede está en Tokio, en Japón, y tiene una planta de producción en México, pero sus insumos los extrae de diferentes partes del mundo. Entonces, a la sede de Aguascalientes le pueden llegar chips de China, este, digamos, algunos metales de Chile, ¿no? Pintura tal vez de Estados Unidos, y aquí en México se ensamblan esos autos y esos autos se venden al mercado estadounidense, al mercado europeo, también al mercado asiático, y entonces toda esa cadena, eslabones de producción, pues necesitan acuerdos, ¿no? Entonces, acuerdos de mercancías y logística de intercambio. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver en la primera unidad. Después aquí está esta grafiquita, donde les explica de manera resumida, eh, pues todo, ¿no? Consumo o insumo de otra cadena, cadena de suministro, logística, los tipos, digamos, de transportes. Aquí está el cliente y aquí están los proveedores de insumos, ¿no? Entonces, em, pues eso es lo que se ve en el 2.1 de logística. Y así ustedes, si siguen revisando, desplegando estos contenidos, se me fue eh, en estos numeritos, pueden llegar a ver hasta el cierre de la unidad. En específico les cubre 6 temas, ¿no? Acá, por ejemplo, ya en el 2.4 están los tipos de carga, que es la clasificación de las cargas, ¿no? Carga general, carga granel, carga perecedera, carga valiosa, animales en pie, carga pesada o voluminosa, carga peligrosa. Entonces, en las aduanas, principalmente, es donde se clasifican y se etiquetan cada uno de los tipos de carga para su distribución, porque no todos los tipos de carga se pueden transportar de la misma forma, ¿no? Entonces, eh, digamos que aquí les voy explicando poco a poco los tipos de carga, les doy ejemplos, la clasificación de las mercancías, ¿no? Materias primas, producto en bruto, semiproductos o productos intermedios y productos elaborados, ¿no? Básicamente son esos 4 grupos. Después aquí viene la clasificación arancelaria. Les recomienda que vean este video, y vienen los intercoms, que son los términos internacionales de comercio. Bueno, mi recomendación es que revisen atentamente todas estas secciones de la unidad 2. ¿Por qué? Porque las van a requerir para realizar su experiencia de aprendizaje. Entonces, eh, esto también está, si ustedes revisan en la unidad 2, aquí, unidad 2 en el contenido, yo ya creé un documento, y en ese documento pues ustedes pueden revisar todo lo que se ve en esta unidad, ¿no? Que es el contenido de la plataforma, pero ustedes lo pueden convertir en un documento PDF o descargarlo y revisarlo en sus dispositivos móviles, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que se tiene que revisar en esta unidad. Al igual que en muchas de las unidades posteriores, tenemos 2 tipos em, de actividades. Una es el foro de reforzamiento, y aquí les dice, se reflexiona sobre la aplicación de cadena de suministro y su relación con economía circular. En la unidad 1
se vio la definición de qué es economía circular. Entonces suponemos que ustedes ya revisaron en el contenido de la unidad 1, definieron qué es economía circular. En este caso, pues la economía circular es una propuesta que busca, por ejemplo, que ya no, o sea, digamos, supongamos que antes lo que se planteaba es que las personas siempre consumieran, ¿no? Úsese y tírese. Es decir, si yo necesito, em, digamos, hoy consumir agua, pues voy a la tiendita de la esquina y me compro una botella de agua y entonces, pues al día siguiente, pues me compro otra siguiente botella de agua y así, ¿no? Si consumo diario una botella, no sé, si consumen los humanos 3 litros de agua y supongamos que consumieran 3 botellas de agua, pues entonces generarían 3 botellas regularmente de PET como residuo sólido. Entonces, 3 botellas por 30 días, pues tendría 90 botellas, ¿no? Entonces, esas 90 botellas pues generan contaminación al medio ambiente. Entonces, hace varios años, FEMSA decidió fundar una empresa que se llama Ecose, y Ecose dijo, bueno, como el problema de PET en México es grave, es decir, una de los principales problemas en México es que hay un alto consumo, digamos, de bebidas envasadas en PET, ¿no? Me voy a dedicar a reciclar. Entonces, a partir de eso, COSE tuvo, digamos, algunas deducciones en términos de impuestos para que fomentaran el reciclado de PET. Creo que hay alguna pregunta o alguien va a ingresar a la sesión, ¿no? No, alguien se salió, me parece. Entonces, bueno, eh, bueno, con esta medida, pues se disminuyó y se logró reciclar el PET, ¿no? Entonces, dentro de la economía circular, el planteamiento es que cada vez más empresas se preocupen por el medio ambiente y se busquen formas de reutilizar, reciclar, reusar, eh, digamos, todos los residuos que hacemos. Digamos que, por ejemplo, no sé si han ustedes visto que actualmente en Instagram, pues hay, ¿cómo se llaman estas cosas donde se dan intercambios entre personas locales? Y dicen, yo tengo, no sé, una blusa, ¿no? Y esta blusa, como ya lo sé, pero va a ser como ropa de segunda, eh, la ponen en sus ¿cómo se llamaban estas? Bueno, ya no recuerdo, en Instagram tiene un nombre donde se suscriben a sus páginas y entonces una persona pone un mensaje y dice, ah, bueno, se, se vende tal prenda de ropa, ¿no? Y bazares, se llaman bazares. Bueno, hay bazares en Instagram y entonces estos bazares de ropa de segunda que se intercambian las personas por un costo, digamos, un 30%, 20% del costo, digamos que sería una prenda nueva, ¿no? Entonces, esto que puede ser de manera impacto en pequeña escala, imagínense que más personas, no sé, el tipo de vestidos como que vas a utilizar en una sola ocasión, una vez que lo usaras, pues lo pusieras en tu bazar de Instagram y entonces alguien más pudiera usar ese vestido eh, y no que cada persona tuviera en su closet una cantidad alarmante de ropa. La industria de la moda y el fast fashion es uno de los principales, eh, digamos, industrias contaminantes a nivel internacional. Entonces, evitar desde esto, que es el fast fashion, dices, bueno, si alguien más puede reutilizar una prenda, un mueble, y con esto disminuyo mi impacto ambiental, esto es economía circular. Es decir, encontrar formas en que los productos se puedan reciclar, reusar o hacer que este comercio internacional se dé de una forma diferente a la que actualmente se ha desarrollado, ¿no? Pensando justo en el impacto ambiental, en la huella ecológica y en fomentar, reducir los residuos sólidos y la contaminación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo puedes aplicar la cadena de suministro basada en la logística, tránsito, transporte internacional, carga, mercancía, arancel e intercom, ya sea localmente o a nivel internacional? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo,
yo tengo una experiencia cuando viví en Canadá, había una página en la primera, digamos, en la ciudad en donde vivía, que era Victoria. Entonces había una página que se llamaba Use Victoria. Use Victoria, cada persona tenías que subir un perfil y tú decías, por ejemplo, ya no voy a utilizar una silla, un escritorio, unas botas, una bicicleta, y había personas que las donaban o personas que las ponían, digamos, a disposición de otras personas a un precio mínimo. En mi experiencia, esto disminuía la cantidad de residuos sólidos, hacía que todos esos, digamos, productos los pudiera reutilizar otra persona y, por ejemplo, en mi caso, me permitía vivir con un mínimo de ingreso en una ciudad que era altamente cara, ¿no? Entonces, eh, a través de esa plataforma que es Use Victoria, yo pude tener acceso a unas botas de nieve, a un escritorio, a una pantalla, ¿no? A muchas cosas en seres que están en buen uso, bueno, en buenas condiciones y que las personas transfieren. Incluso cuando yo me mudé de esa ciudad, en Use Victoria puse a disposición de otra persona todos esos insumos que yo había adquirido, ¿no? Porque ahí iba a vivir un periodo corto de tiempo. Entonces, esa es una buena forma de disminuir nuestro impacto, apoyar a otras personas que están en una situación, digamos, que tal vez no tienen el recurso suficiente para comprar todo eso a precio de mercado, pero no solamente eso, el impacto ambiental que genera el que tú no compres algo nuevo y lo puedas reutilizar de manera creativa, pues impacta muchísimo la huella ecológica, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿consideras que buscando soluciones sostenibles para resolver un problema de desarrollo sustentable, la economía circular sea una alternativa viable? Aquí les está diciendo si la economía circular es viable, es decir, algunos dicen, no, pues es que nosotros necesitamos para generar valor que las industrias sigan produciendo, porque si llegamos a un punto de que reciclamos todo, que reutilizamos todo, pues no sé, las empresas, por ejemplo, que, no sé, ustedes han escuchado un video de la obsolescencia programada, está en YouTube, búsquenlo así, obsolescencia programada, y se darán cuenta que las empresas de los dispositivos, computadoras, celulares y todo eso, hacen que digamos, los celulares dejen de funcionar o tengan una vida útil de 1 año o 2 años y que inmediatamente después necesites otro celular, ¿no? Entonces, eso hace, imagínense todo lo que genera de contaminación un celular. Para generar las pantallas touch, que son coltán, pues genera de explotación laboral, ¿no? Porque en muchos países se utiliza a niños y a, digamos, trabajadores forzados para la explotación del coltán. También, por ejemplo, este dispositivo hace que personas, niños, por digamos, se necesitan manos pequeñas para el manejo de los pequeños hilos de los chips. Entonces, en algunas fábricas donde eh, se generan estos chips de celular, se utiliza mano de obra infantil, ¿no? También en algunas empresas, por ejemplo, que generan la ropa que es fast fashion, pues hacen trabajo de niños y trabajo forzado. Entonces, eh, o sea, cuando un producto lo vemos nosotros de manera final, implica como muchas otras circunstancias de trabajo que no son tan adecuadas, digamos, ¿no? Entonces, pues justo este tipo de producción se buscaría evitar con esa economía circular, porque las personas ya no necesitarían comprar un celular cada año y entonces, por ejemplo, Elon Musk está buscando que genere un celular que se pueda cargar con energía solar, que tú ya no necesites cambiar un celular cada año, sino que puedas aumentar la memoria o puedas cambiar secciones o partes de ese dispositivo eh, y pueda reutilizar ese mismo celular por más tiempo, o sea, un celular tenga una mayor vida útil. Entonces, imagínense que se lograra que nuestros celulares tuvieran una mayor vida útil y que no lo tuviéramos que cambiar tan constantemente, pues evitaría desde la explotación en términos
laboral, la contaminación de los recursos naturales y aparte generaríamos un nuevo tipo de economía. Entonces, esta es la reflexión en el apartado B. La última reflexión que es, hasta este momento consideras que tus estrategias de solución vinculadas a la cadena de suministro te permiten generar un modelo de negocio que apoye tu economía al mismo tiempo que aporta soluciones reales a un problema ambiental. Pues es un poco lo que les decía. O sea, en una comunidad como fue la ciudad de Victoria, tener una página de internet que la hacía un desarrollador local les permitía hacer intercambios comerciales fuera de esa lógica, eh, digamos, de uses y tírese, y eso ayudaba a las personas de manera local, pero también impactaba en, en la disminución de sus residuos sólidos. Entonces, a que, por ejemplo, una silla, un, una botella de agua se convirtiera en corto tiempo en un desecho, ¿no? Y esto tuviera una mayor vida útil, ¿no? Podían ahí encontrar desde computadoras, zapatos, o sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, fue una forma en la que las personas locales encontraron una forma de impulsar esta economía circular, ¿no? Ahora faltaría plantearse si en una ciudad tan grande como la Ciudad de México esto se puede dar o no. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Bueno, en esta experiencia tienen, primero lo primordial es que reflexionen estas tres preguntas, escriban un pequeño párrafo, un párrafo donde ustedes introduzcan una introducción, un desarrollo y una conclusión, que conteste estas tres preguntas y después realicen una réplica, ¿no? Una réplica a dos de sus compañeros. Si ustedes no realizan sus dos réplicas, la tarea no está completa. Entonces, no solamente tengo que introducir mi réplica y contestar esas tres preguntas a través de una estructura argumentativa, es decir, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, sino que también tengo que dar comentarios a dos de mis compañeros. Si yo no realizo los comentarios, la actividad no tiene 100%. Después, les piden que ustedes realicen una experiencia de aprendizaje que se titula Logística y Tránsito Internacional. Les piden que revisen el contenido de la unidad 2, que investiguen en fuentes confiables sobre el tema de logística y tránsito internacional, que elaboren una reflexión propia de una cuartilla que, por ejemplo, reflexiones ustedes pueden hacer desde un resumen hasta identificar o buscar qué es una cadena de suministro, logística, tránsito, transporte internacional, que todo esto esté, digamos, formateado en formato APA, es decir, ustedes realicen citas en APA y referencias bibliográficas en APA y que lo suban a la plataforma con LRIN unidad 2, su apellido, su nombre y experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahorita les voy a dar unas recomendaciones o algunos tips desde dónde buscar información confiable, que si se pierden de manera detallada pueden recurrir al video que les compartí, y desde cómo utilizar, digamos, Google Docs para generar este parrafito, ¿no? Yo les recomiendo mucho que tengan bueno, tengan su Drive en Google y en Gmail, y que aparte de esto, pues busquen solamente en fuentes de información confiable. Entonces, les voy a aquí, ¿no? Regreso a mi unidad, me voy a ir a la carpeta de Economía y Comercio Internacional, a la unidad 2, y aquí les voy a decir nuevo, documento de Google, es un documento tal cual, ¿no? Entonces, le voy a poner el mismo código que me dice que es LRN, este código, y eh, acá lo titulo, ¿no? Lo va a copiar y pegar. LRNU2, mi apellido paterno es Cedillo, mi nombre es Elvira y ya queda la experiencia de aprendizaje nombrada tal cual me lo solicitan, ¿no? Entonces, aquí me dicen que busque información confiable sobre, permítanme, tengo que buscar
elaboro una reflexión propia, voy a copiar esto, ¿no? Y tenemos, bueno, aquí me está diciendo que puedo generar una infografía, un póster, un cartel, ¿no? Entonces, digamos que primero voy a elaborar este documento en este Google, porque recuerden que aunque utilicemos Canva para hacer nuestro proyecto, nuestra infografía, nuestro póster o nuestro cartel, tenemos que saber que lo que tenemos que reflexionar es sobre cadena de suministro, logística, tránsito, transporte internacional, carga, mercancía, arancel e Incoterms, que es todo lo que se tiene que revisar en la unidad 2, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí las palabras clave. Digamos que analizaríamos que nuestra palabra clave es que tengo cadena de suministro, tránsito, transporte internacional, carga, tal vez tengo que definir qué es una mercancía, qué es un arancel y qué es un intercom, ¿no? O sea, todas estas palabras son palabras clave y sí o sí tengo que mostrarlas en mi trabajo. Entonces, supongamos que yo quiero ver dónde buscar información confiable. Nos vamos a, yo les doy dos sugerencias, que busquen en algo que se llama Google Académico. Y entonces, cuando buscan en Google Académico, podemos buscar arancel, ¿no? Y aquí, arancel externo común en comunidad andina. Aquí, por ejemplo, voy a poner arancel México, ¿no? Eh, aranceles en México. Y efecto, por ejemplo, acá hay un artículo eh, que me parece interesante, que es medidas arancelarias y no arancelarias del comercio internacional. Le doy clic ahí al primer artículo y me manda a un repositorio. Este repositorio es de revistas que ya fueron dictaminadas, revistas que tienen fuentes de información, revistas que tienen autor y que tienen ISBN. Y entonces acá, pues ya tengo el artículo, ¿no? Entonces me dice, el artículo se llama Medidas arancelarias y no arancelarias del comercio internacional. Perfecto, que es el tema que estamos tratando, ¿no? Me dice que fue publicado el 18 de febrero de 2013, tiene fecha de publicación, tiene autora, porque la autora es Natalia Gaspar Pérez, ¿no? Y aparte, este artículo es un artículo académico que fue publicado en la revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y eh, pues ya tiene todos los datos de publicación, tiene páginas. Y otro dato muy importante cuando identificamos que son una fuente de información confiable es que tenga referencias bibliográficas. Si nosotros no podemos recuperar a los autores citados, referidos de un artículo de investigación, pues no se puede considerar que es un artículo de información confiable. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden ver la historia del arancel en México, ¿no? Saber qué es un arancel, la definición de arancel. Digamos que ya revisé todo este documento y al final me quedo con la definición de arancel, ¿no? Y acá dice, eh, la Ley de Comercio Exterior nos da una definición de los aranceles. Son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Entonces, digamos que yo voy a extraer esta definición que está citada en la Ley de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner acá arancel, ¿va? Así, ¿no? Entonces, ahora, bueno, una vez que digamos que yo ya busqué todos los términos por ejemplo, voy a poner esta definición, cadena de suministro, ¿no? Otra vez me voy. Ahora me voy a ir a otra página que yo recomiendo que se llama Redalic, de redalic.org, que es digamos, la página que concentra la mayor cantidad de publicaciones en habla hispana, la única en su tipo.
Y ahorita creo que tiene problemas porque no se visualiza completamente. Déjenme ver si la puedo abrir acá. Redalic, ahí está. Denme un momento porque no se visualizaba bien. Y entonces acá tengo la página de Redalic, acá se ve bien. Y les dije que iba a buscar, ahorita ahí está. Y vamos a buscar qué es una cadena de suministro. Todos estos, todos estos artículos que están aquí están arbitrados por un par académico, es decir, por un investigador, por una institución académica, y que me dice que esta información es confiable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un artículo que me parecería eh, la cadena de suministro de la energía solar. Si se fijan, pues la cadena, el poder obtener energía solar mejoraría o disminuiría mucho la huella ecológica de la producción de la energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían plantear eh, o analizar con esto, ver cuáles son los problemas en la cadena de suministro de la energía solar. Bueno, entonces lo voy a ver. Y acá, igual, reviso, tiene autores, tiene fechas de publicación, tiene páginas, me dice dónde fue publicado en Aguascalientes. Y acá al final, normalmente todas las publicaciones académicas tienen referencias. Entonces, y acá me dice, bueno, tiene varios esquemas, ¿no? Y pues me dice pues todos los problemas que puede haber de suministro, eh, en tanto bueno, el problema de la energía solar. Entonces, yo lo puedo descargar, es 100% descargable para guardarlo en mi computadora. Ahí está. Incluso si yo le doy clic aquí a cómo citar, me lo da en varios formatos. Nosotros estamos usando formato APA séptima edición. Yo puedo copiar directamente acá la referencia en formato APA y pasarla a mi hojita. Ahorita voy a regresar a la hojita de que estaba trabajando, ¿no? Acá le va a poner referencia, ref, referencias y ahí está, ¿no? Déjenme control Z, sin formato, ahí está. Y acá recuerden que nosotros cuando utilizamos formato APA en México tenemos que cambiar ese ampersand por una I, ¿no? Entonces, y este es el nombre de la revista, este va en cursivas y ya, ¿no? Entonces, pues acá ya tenemos la referencia. Ahora, también pueden usar eh, Canvas, ¿no? Que es un Canva, lo siento, es Canva, para utilizar, dijimos que iban a hacer una, no sé, yo diría que voy a hacer como un mapa mental dibujado sobre esto porque pues es una cadena de suministro. Entonces le voy a poner comercio. Comercio, bueno, le voy a poner comercio en general y me va a mandar las plantillas de comercio. Entonces, digamos que yo voy a utilizar este que se dice proceso de compra online, porque estoy haciendo una infografía sobre cadenas de suministro, ¿no? Entonces voy a utilizar este, que ya viene aquí, ¿no? Y entonces, acá yo le voy a poner cómo se titula nuestra unidad en esa actividad, pues logística y tránsito internacional, ¿no? Entonces, voy a mi plantilla, eh, ya la tenía acá, acá está, y le cambio logística y tránsito internacional, ahí está, ¿no? Y muevo más para acá. Y entonces, como ya tengo mis palabras clave, voy a poner cadena de suministro como primera palabra clave, ¿no? Eh, entonces, acá en lugar de compra, voy a poner cadena de suministro. Defino brevemente en mis propias palabras cadena de suministro y sigo así con mis demás palabras clave. Defino cada una de las palabras
clave en mis propias palabras hasta acabar con mis 5 palabras, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Que son los intercoms. En mi hoja, en esta hoja, solamente voy a poner mi nombre, en este caso, espérenme, voy a poner economía y comercio internacional, mi nombre. Acá hago un breve resumen eh, de por qué es importante conocer sobre cadenas de suministro, de logística, tránsito, transporte, carga, mercancía, en mis propias palabras. Eh, Acá pongo la liga compartida, y acá pongo las referencias bibliográficas. El documento que yo voy a subir a plataforma va a ser esta hoja. Ahorita les voy a poner, y por ejemplo, digamos que aquí ya terminamos toda la plantilla, ¿no? Cuando yo de compartir, acá, yo le voy a poner un enlace de solo lectura y ahí le voy a dar copiar. Cuando yo puedo copiar esa liga compartida y le doy, aquí está mi liga compartida, mi resumen, mis referencias, y yo le voy a archivo, le doy descargar y digo que me la descargue en PDF. Entonces yo perfectamente puedo mandar mi tarea en este documento y en mi caso yo voy a poder revisarla solamente dándole clic en esa liga. En cualquier buscador voy a cambiar otro buscador y me va a permitir visualizar su tarea. Aquí a veces es difícil meter las referencias, por eso les estoy solicitando que lo hagan en un archivo de Word, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que yo les sugeriría que entregaran pues su tarea, ¿no? A través, bueno, y que utilizaran Canva, por ejemplo, para poder realizar fácilmente esa infografía, que buscaran cada uno de esos conceptos en sitios de información confiable y que subieran a la plataforma solamente una hojita con sus datos para que yo pudiera revisar ya la infografía propiamente en Canva, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Todo bien? Ok. Bueno, Cintia ya no sé si tuvo problemas. Eh, todas las ligas de el Drive, todas las ligas eh, que tengo aquí, o sea, van a estar en el video y en el canal de YouTube, en la parte de descriptores, ¿vale? Entonces, y también recuerden que cada video se encuentra posteado en la plataforma. Entonces, si por algún motivo tienen algún problema de visualización, pues ahí van a estar. Y bueno, pues de mi parte, esa es toda la explicación de la unidad 2. Si ustedes, digamos, tienen algún otro comentario que en este momento se les haya pasado, les pido por favor hacer un comentario en el video o bien también mandarme un correo electrónico. Regularmente les contesto todos los correos electrónicos. eh, y lo más importante es que empiecen a revisar los contenidos de las unidades. En este caso nos vamos a perder si nosotros no entendimos la unidad pasada, pues qué es economía sustentable, qué es la Agenda 2030, cuáles son los objetivos de de la Agenda 2030, por qué para el gobierno de México es importante lograr aumentar el porcentaje de reciclaje en los residuos sólidos, porque eso, digamos, que mejoraría las condiciones de vida y habitabilidad
en la ciudad, ¿no? Este, y pues entender como todos los eslabones de esa cadena de suministro que llevan desde que un celular llegue a mi domicilio, o puede ser un reloj, o puede ser una planta, o puede ser un tipo de comida en específico, ¿no? También eso lleva al desarrollo de aplicaciones, de nuevos tipos de empresas, de cambiar la forma en la que se realizan los intercambios comerciales, ¿sale? Entonces, pues esto es todo de mi parte. Les pediría que por favor revisen el contenido de la unidad 2 en plataforma, y si ven, en este curso cada vez se van retomando más los contenidos, digamos, que se encuentran en plataforma, pero debemos de complementarlos con otras fuentes, ¿no? Entonces, esas fuentes de información pueden ser estadísticas o pueden también, como fue el caso de la página de INEGI, como pueden ser referencias académicas que ustedes pueden buscar en Google Académico o en Redalic, para que no les falte, digamos, ningún elemento que hacen que mi información sea confiable. Es decir, que puede identificar al autor, que puede identificar la fecha de publicación, que pueda ubicar el título y que mi fuente de información tenga referencias. Es decir, que yo sepa con base en qué, quiénes y cómo el autor me está sustentando esos argumentos, ¿vale? Ok. La experiencia de aprendizaje, sí, básicamente, Ceci, eh, lo que se tiene que hacer en la experiencia de aprendizaje, obviamente, puedes ver el video digamos, cuando ya esté listo, que queda relativamente el día de hoy. Pero la experiencia de aprendizaje es leer los contenidos de la unidad 2, investigar la información en fuentes de información confiable, que le estoy diciendo, 2 sitios de internet, Google Académico y Redalic. Las palabras, o sea, ustedes tienen que llegar a definir qué es una cadena de suministro, qué es logística, qué es tránsito, qué es transporte internacional, qué es carga, qué es mercancía, qué es arancel, qué es Incoterm. O sea, ustedes tienen que tener la habilidad de identificar esos términos y poderlos definir. Por eso se les pidió que realizaran una infografía, ¿no? Que se va a titular Logística y Tránsito Internacional. Y acá les puse el ejemplo de cadena de suministro, pero en lugar de cadena de suministro y acá una definición, pueden poner aquí también arancel, Incoterm, transporte y etc., ¿no? Y acá poner una imagen relacionada, por ejemplo, en este envío, pues puede ser transporte, ¿no? Entonces, cada una de estas palabras debe de estar definida, estas, en su, eh, en su infografía. La infografía la tienen que mandar en un documento, pero que tenga una liga. Esta liga, por ejemplo, si yo la copio y la pego en un buscador, les comenté que puedo yo visualizar esa infografía. Entonces, no me necesitan mandar la imagen, yo lo que necesito es la liga, ¿no? La liga que me permita a mí acceder a la infografía. Y eh, una vez que tenga eso, pues agregar un resumen, así en sus propias palabras, que aprendieron de esa experiencia de aprendizaje, y agregar sus referencias bibliográficas en formato APA, ¿no? Esa es básicamente toda la experiencia de aprendizaje, y pues les pide aquí que tenga una conclusión, ¿no? ¿Qué aportaron estos temas a tu reflexión y cómo se relacionan con relaciones internacionales? Yo les diría, tendrían que explicar por qué estoy estudiando el tema de aranceles, de cadenas de distribución, de qué me sirve a mí entender qué es un arancel, de qué me sirve saber que toda la cadena de pasos que llevan a que a mi domicilio llegue una computadora, por ejemplo, o llegue un pedido de tacos, ¿no? Cómo es que funciona la aplicación, después de la aplicación, la empresa que cocina los tacos, ¿no? Después, cómo es que la persona de la aplicación pues llega en moto, lo recoge y después me los lleva a mi casa, ¿no? Entonces, eso es una cadena de suministro, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se puede ver desde la compra de unos tacos
hasta pues los intercambios internacionales que realizan empresas. No sé si con esto haya quedado un poquito más claro. Em, Eso es básicamente lo que tienen que realizar. La grabación se va a quedar. Entonces, bueno, pues eh, les agradecería mucho que me hagan llegar sus preguntas si en este momento se les olvidaron. Este, y bueno, les agradezco por atender la reunión sincrónica. Espero que podamos vernos en la reunión sincrónica de la unidad 3. Y pues de todas maneras, yo siempre les doy un seguimiento, digamos, individualizado. Y si ustedes me hacen cualquier tipo de pregunta relacionado obviamente con la materia del curso, pues estoy a su disposición. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Eh, si ya no hay más preguntas, pues entonces la sesión, digamos, queda concluida. ¿Vale? Gracias, maestra. Profesora, buenas noches. Gracias. Buenas noches.